Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí, todo listo para continuar con la serie sobre el Antiguo Testamento. Con nosotros, Alberto Ovalle. Vamos a entrar en esta ocasión en el primero de los libros históricos, el libro de Josué. En nuestra última lección estudiamos la perspectiva de la historia hebrea, porque es importante que estudiemos la historia hebrea. Pero al llegar al primero de estos libros, debemos hacer una perspectiva sobre este libro histórico, el libro de Josué. El libro de Josué, en algunas maneras, es la antítesis del libro de Números, justo lo opuesto al libro de Números. El libro de Números, como usted recuerda, era una gran ilustración de incredulidad. El libro de Números nos dice que ellos no entraron a la tierra prometida de la bendición de Dios a causa de su incredulidad. El libro de Números nos dijo también, y nos ilustró, la incredulidad en la vida de un creyente, si no hay mucha contradicción en esos términos, y también las terribles consecuencias de eso. Esa gente en el libro de Números creyeron lo suficiente como para ser liberados de Egipto, pero no creyeron lo suficiente como para entrar en la tierra prometida de la bendición de Dios. Y esa es una figura de muchos cristianos hoy día. Creen lo suficiente como para ser salvos de sus pecados, de un Egipto espiritual, pero no tienen ese tipo de fe que puede hacerlos cruzar el río Jordán y entrar a la tierra de Canaán, donde las bendiciones de Dios estarán sobre ellos porque han tenido la fe para recibir todo lo que Dios tiene para ellos. El tema o mensaje devocional de Josué es: posea sus posesiones espirituales, poséalas. El autor del libro es Josué, por supuesto, y Josué es el ayudante o aprendiz de ese gran hombre de Dios que ya hemos visto, Moisés. Moisés tiene éxito al entrenar un sucesor, y por eso es que el pueblo tiene tal victoria bajo el liderazgo de Josué. Moisés hizo un magnífico trabajo entrenando a Josué y reproduciéndose a sí mismo al entrenar a este hombre. Esto pasa por toda la Escritura. Usted ve a Elías, por ejemplo, entrenando a Eliseo, a Jeremías, que tenía sus alumnos entre los demás profetas. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús reproduciéndose a sí mismo al entrenar los 12 apóstoles. El apóstol Pablo también tenía a Timoteo, y vemos esto desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando esto no pasa, también las consecuencias son atemorizantes. Pero sí sucede aquí al principio de la Biblia, cuando vemos la transición de los libros de la ley a los libros históricos. También vemos una transición del liderazgo de Moisés a Josué. El nombre Josué es el mismo nombre Jesús. Jesús es la forma en que se dice en griego y Joshua o Yeshua es la forma de decirlo en hebreo. Y probablemente todos sabemos que el nombre Jesús quiere decir Salvador o Jehová salva. Y eso es lo que quiere decir el nombre Josué. Así que en su nombre, este gran líder es un tipo de Cristo. También es un tipo de Cristo en términos de su ministerio. Moisés, como el gran libertador, es un tipo de Cristo como libertador, pero Josué es un tipo de Cristo como el Señor que no solo nos salva como nuestro Salvador y libertador, sino que también nos guía hasta la tierra prometida de nuestra bendición espiritual. Parece ser que la palabra clave al experimentar salvación o liberación de nuestro Egipto espiritual es la palabra creer. Pero la palabra clave para entrar a la tierra prometida de la bendición espiritual es la palabra obedecer. En un sentido, estamos hablando sobre fe cuando estamos hablando sobre obediencia, si entendemos la palabra fe. La palabra fe significa compromiso, el tipo de compromiso que obedece.
Josué tiene 40 años para el tiempo del Éxodo. Él y Caleb fueron los únicos sobrevivientes, fueron los únicos que sobrevivieron al desierto porque tuvieron un informe favorable cuando fueron enviados como espías. Dios reconoció su fe, tal como lo hizo con la fe de Abraham, como algo digno de su sobrevivencia. Josué tiene 80 años cuando recibe su comisión para dirigir al pueblo hacia la tierra de Canaán y conquistar las 7 naciones que están defendiendo esa tierra y que son más fuertes que los israelitas. Él muere cuando tiene 110 años, habiendo demostrado un carácter de fuerza, de fidelidad, de liderazgo y genio militar, pero, por sobre todo, una gran fe. Él no fue comisionado como Moisés en una zarza ardiendo y no recibió su comisión directamente de Dios. Él recibió su comisión de un viejo hombre que conocía a Dios y le conocía a él también. Este viejo hombre era, por supuesto, Moisés. Vemos una transición que es importante cuando llegamos al liderazgo de Josué. Moisés recibió la palabra de Dios en el monte Sinaí, tal como recibió su comisión en la zarza ardiendo, directamente de Dios. Pero ahora se nos dice que Josué es exhortado a tomar la palabra escrita, la palabra que ya ha sido dada por Dios a través de Moisés, y quien, como los reyes de Israel, quienes le sucederán, debe meditarla y pensar en esa palabra día y noche. Recuerde que Moisés especificó en Deuteronomio 20 que sus reyes debían hacer esto, y no comenzó con los reyes, comenzó con Josué. A Josué se le dice mientras asume el liderazgo que él tiene que obedecer estos mandamientos de Dios. Él tiene que tomar estos mandamientos escritos y pensar en ellos todos los días y todas las noches. Como ya hemos dicho, el mensaje devocional de Josué es: posea sus posesiones espirituales. En realidad, Dios le dio la tierra de Canaán a los padres del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. El título de propiedad de la tierra de Canaán era incondicional. Podríamos decir que Él se las dio incondicionalmente. Pero la conquista y la posesión de esa tierra era muy condicional. Y esto, por supuesto, es una figura de nuestras bendiciones espirituales como creyentes. Dios nos da todas las bendiciones espirituales que necesitamos cuando llegamos por fe a Jesucristo. Nuestro título de esas bendiciones espirituales es incondicional, pero la posesión de esas bendiciones espirituales, nuestra verdadera conquista de esas bendiciones espirituales, es muy condicional. Esto está representado para nosotros en el versículo clave en el libro de Josué. Josué 1:3. Nos da un versículo determinante para este libro. Todos estos libros tienen un versículo o capítulo determinante, un versículo o un capítulo que nos dice de qué se trata todo el libro. Aquí está el versículo determinante en el libro de Josué, justo cuando están por cruzar el río Jordán e invadir Canaán. Esto es lo que se les dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Se les había dado toda la tierra, y en términos de propiedad lo tenían todo. Pero en términos de posesión, aquí estaba la ley de posesión. Cada metro cuadrado de la tierra de Canaán que ustedes pisen, eso es lo que les he dado en posesión. Eso es, ni más ni menos. Nuevamente, la aplicación es: así mismo es con nuestra bendición espiritual. Tenemos bendiciones espirituales como la oración, la escritura misma, la comunión, la adoración, el gozo del ministerio y de ser parte de la solución de Dios mientras Dios hace su gran obra en nosotros. Hay muchas bendiciones espirituales que están disponibles para nosotros. Y ciertamente Dios las da todas al creyente. Pero algunos creyentes poseen esas bendiciones espirituales mientras otros no lo hacen. Y la clave es muy práctica. Usted ha puesto su pie sobre ellas, y 1 metro cuadrado a la vez, usted posee sus bendiciones espirituales. Muchas personas piensan que el contenido del libro de Josué está tan relacionado con los primeros 5 libros de la Biblia que muchos eruditos dicen que este libro de Josué debería estar en los 5 primeros libros de la Biblia.
Los primeros 5 libros de la Biblia son llamados el Pentateuco, que es el nombre que se les da porque son 5 libros en grupo sobre la ley. Pero algunos dicen que ya que los libros de la ley se refieren tanto al asunto de entrar a la tierra prometida, y Josué nos lleva a la tierra prometida, que el contenido del libro pertenece al Pentateuco, y ellos dicen que se debería poner a Josué con los primeros 5 libros de la Biblia y llamarlo Exeteuco. Y si se tuviera ese Exeteuco, que significan los primeros 6 libros de la Biblia, esos primeros 6 libros de la Biblia presentarían nuevamente una alegoría de la salvación de esta manera. En Génesis tenemos el origen de la salvación. En Éxodo tenemos la liberación del castigo y poder del pecado a través de la sangre del Cordero de la Pascua y el poder de un milagroso Dios obrando. Eso es lo que nos muestra Éxodo. Levítico muestra el propósito inmediato de este tipo de salvación, el cual es adorar al Dios que nos ha salvado y liberado. Deuteronomio comienza a llevarnos a la segunda mitad del Exeteuco. Deuteronomio está lleno de exhortaciones. Nos exhorta a cruzar el río Jordán y a ir a la tierra prometida. Y cuando uno llega a la tierra prometida, posee toda bendición espiritual. Experimenta todas las bendiciones espirituales que Dios ha planeado para uno. Por supuesto, el libro de Números tiene esa ilustración negativa del hecho de que toda una generación del pueblo de Dios no hizo eso. Así que teníamos la muerte de una generación debido a su incredulidad. Pero Josué es la antítesis del libro de Números. El libro de Números es una gran demostración de incredulidad, mientras que el libro de Josué es una gran ilustración de fe. El libro de Josué dice, por fe puede poseer todas sus posesiones espirituales. De esta forma concluimos otra importante clase sobre el Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos cómo estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio disponibles completamente gratis para la serie del Antiguo Testamento. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@transmundial.org. Le esperamos nuevamente en el aula virtual del Instituto Bíblico del Aire para nuestra próxima clase. Instituto